Bienvenido al video número 6. Bienvenido a la serie de código del día. En este caso vamos a ver el artículo 300.3 sobre conductores. Acá aparece una regla sencilla, ¿verdad? 300.3 conductores individuales, pero que es muy importante para el tendido de cable. Básicamente nos dice que los conductores individuales, como el cable tipo THHN, XHW o RHH, solo pueden instalarse si forman parte de un método de cableado reconocido. En este caso, no pueden estar sueltos, ¿verdad? No pueden simplemente grapar un cable THHN a una viga de madera o dejarlo tirado sobre un cielo raso, o lo que decimos nosotros, dejarlo perdido, ya que el THHN no tiene una chaqueta protectora completa para resistir daños mecánicos por sí solo. Entonces, para usar conductores individuales, estos deben de estar dentro de una canalización reconocida, como puede ser tubería MT, PVC, IMC, o dentro de un ensamble de cables, como el tipo MC o el Romex. Ahora, el código permite, ¿verdad?, el uso de conductores individuales sin tuberías en casos muy específicos. Cuando, ¿verdad?, tenemos conductores individuales soportados por un cable mensajero, ¿verdad? También instalaciones abiertas sobre aisladores, un método antiguo pero aún reconocido bajo el artículo 398, y cables de entrada de servicio bajo las condiciones del artículo 230. Pero en general, los conductores individuales deben instalarse según un método de cableado del equipo del capítulo 3, como una canalización o como un tipo de cable como el Romex. Ahora continuemos con 300.3b, agrupamiento, la regla de oro. Todos los conductores del mismo circuito, fase, neutro y tierra, deben de ir juntos. Esto evita el calentamiento por inducción en canalizaciones metálicas. Ahora, ¿por qué surge el agrupamiento de conductores en paralelo? Esto es lo primero que debemos de preguntarnos. Y es que el código reconoce que cuando tenemos una carga muy grande, un solo conductor sería demasiado grueso o demasiado difícil de manejar. Que realmente esta es la consideración que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, básicamente permite que esa corriente se divida de manera prácticamente igual, ¿verdad?, entre conductores más pequeños repartidos por fase. Pero debe de cumplir ciertas reglas que las vamos a ver a continuación. Ahora, acá la idea básica es la siguiente. En una canalización metálica, ¿verdad?, llámense MT, IMC, RMC, vamos a juntar set de circuito. Es decir, por ejemplo, en el tubo A va a ir la fase A, B, C, neutro y tierra si existe. Acá tenemos una clara violación a 300.3b, ya que podemos ver que se están utilizando dos tuberías para un mismo circuito de acometida. Ya, porque podemos ver acá la fase, podemos decir la fase A, B, C, no vienen de la misma tubería, sino que viene una acá azul, la roja por acá y la negra de esta otra tubería. Y vemos que el neutro también está repartido entre las dos tuberías. Después viene una tierra. Esto es claramente una violación al código, ya que acá solo podríamos tener una única tubería en la cual se alojen todo este mismo circuito de acometida. También se puede dar el caso de que el circuito, por ejemplo, el de puesta a tierra, se ponga de forma externa, ¿verdad?, a la tubería. No va a ir, tiene que ir dentro, ¿verdad? Debe ir dentro. Hay ciertas excepciones donde lo vamos a ver que se permite esto, pero en general esto es una violación. Si acá tenemos nuestras tres fases en neutro, también la tierra debe ir en este set para el mismo circuito.
Ahora, las reglas de oro para el paralelismo. Básicamente necesitamos que tenga la misma magnitud, ya que si un cable es más corto que el otro, tendrá menos resistencia y atraerá más corriente sobrecalentándose. Tienen que ser del mismo material, no podemos mezclar cobre con aluminio en la misma fase paralela. Deben de ser del mismo tamaño, AWG o KC1000. Es decir, si todos son 4.0, todos tienen que ser 4.0. Tener el mismo tipo de aislamiento, es decir, no vamos a mezclar THHN con XHHW. Y deben de terminar en terminales y conectores idénticos. Además, los conductores en paralelo, el código lo permite a partir del calibre 1.0 en adelante. Es decir, no podemos agrupar calibres como un número 8, un número 2. Tiene que ser a partir de 1.0 en adelante. Acá vemos otra clara violación, ¿verdad? Donde tenemos un único circuito, pero este lo han repartido en dos tuberías. Acá el problema real de este tipo de agrupamiento que no cumple con la normatividad es que nos estamos arriesgando a un fenómeno conocido como la inducción. ¿Por qué? Porque el flujo de corriente en una sola dirección dentro de un tubo metálico genera calor por inducción que podría fundir la tubería. Acá te dice, agrupar conductores en conjunto al conectar circuitos en paralelo ayuda a minimizar el calentamiento inductivo de canalizaciones y gabinetes de metal ferroso para circuitos de corriente alterna. Entonces esto podría generar, ¿verdad?, unas corrientes parásitas en las tuberías que va a reflejarse como un recalentamiento en la tubería cuando no colocamos debidamente los cables en una única tubería metálica. Entonces eso le podemos llamar un set de cables, un mismo juego completo de cables donde incluimos fases, neutro y tierra. Ahora, hay una cierta excepción, ¿verdad? Y está en 303.81 excepción. Y es que los conductores de fase y de neutro en paralelo pueden instalarse en ductos no metálicos subterráneos individuales. Es decir, podemos colocar ahora la fase 1 en un ducto, la fase 2 en otro ducto y así sucesivamente. Pero siempre y cuando sean ductos no metálicos como la tubería PVC cédula 40. ¿Esto por qué? Porque al ser de plástico pues no va a existir ese fenómeno de inducción que sí existe en las tuberías conduit metálicas. Ahora tenemos 300.3b2. Esta regla establece que se debe manejar el conductor de puesta a tierra, pero la parte de fuera de canalización o gabinete es donde el código pone reglas estrictas para evitar fallas de seguridad. La regla general es que el cable de tierra debe ir dentro del mismo tubo que la fase. Sin embargo, en esta sección se especifica cuándo se permite o se requiere que esté fuera. Básicamente, si el conductor de puesta a tierra del equipo se instala fuera de la canalización, este debe correr pegado, ¿verdad?, a la canalización o cable de los conductores del circuito. ¿Por qué debe ir pegado? Para mantener la impedancia lo más bajo posible. Si se separa el cable de tierra del tubo de la fase, creamos un lazo de bucle o un bucle magnético. Entonces, en caso de un cortocircuito, ese lazo aumenta la reactancia inductiva, lo que impide que la corriente suba, la corriente suba lo suficiente para disparar el breaker instantáneo. Ahora, ¿bajo qué otras condiciones? Bajo una instalación de reemplazo. Esta es la situación más común en campo. Por ejemplo, si está agregando un circuito a una instalación ya existente, vieja, que no tenía un cable de tierra, se va a permitir tirar un cable de tierra por fuera del tubo, siempre que siga los conductores del circuito lo más cerca posible. Ahora,
tenemos una excepción, ¿verdad? Para circuitos de corriente continua, ¿verdad? Básicamente nos dice que se permite que en los conductores de puesta a tierra de equipo en sistemas de corriente continua se instalen por separado los conductores del circuito, es decir, fuera de la canalización o cable, como pueden ser en los paneles solares donde la puesta a tierra puede ir a ras, ¿verdad?, del perfil metálico. Entonces, ¿por qué en DC sí se permite esto y no en AC no se permite separar tanto el cable de puesta a tierra? Bueno, es que lo que ocurre es que en DC el campo magnético es constante, no hay una reactancia inductiva ni efectos de inducción. Por lo tanto, si el cable de tierra de un sistema solar o de batería va por fuera del tubo, no afectará la capacidad del dispositivo de protección para detectar falla. En cambio, en corriente alterna ocurre que el campo magnético es variable. Si separamos los cables, va a crearse una reactancia inductiva que va a ser muy grande, impidiendo que el breaker actúe rápido porque va a disminuir la corriente de cortocircuito instantánea. Bien, ahora vamos a ver los circuitos de diferentes sistemas de voltaje o los voltajes mixtos. La regla nos dice que se permite que conductores de distintos sistemas, por ejemplo, un sistema 120, 240 y uno de 480, compartan la misma canalización, gabinete, caja o cable, siempre y cuando todos los conductores tengan un aislamiento nominal igual o superior al voltaje más alto aplicado a cualquier conductor dentro del grupo. Es decir, si tenemos un tubo que va a llegar por ejemplo, un circuito de alumbrado, ¿verdad?, en 120 y tenemos un circuito de fuerza en 480, entonces ambos sistemas pueden ir juntos si todos los cables son tipo THHN, clasificados para 600 voltios o en este ejemplo para 1000 voltios, ¿verdad? Pero lo que no podemos es utilizar uno que esté clasificado, por ejemplo, solamente para 120 voltios y cuando el otro está clasificado para 480. Entonces, ambos aislamientos deben de tener, ¿verdad?, un voltaje que sea igual o superior al voltaje más alto. Luego tenemos una nota informativa y es el cruce con sistemas de control. Básicamente, aunque el artículo 300.3c1 nos da un permiso para mezclar cables, la nota 1 advierte que circuitos de clase 2 y clase 3 como cables de termostato, señales de control, datos o alarmas tienen restricciones. Por ejemplo, por regla, los cables de clase 2 o 3 no pueden compartir la misma canalización o caja de conductores de fuerza, es decir, la parte de potencia, a menos que estén separados por una barrera física permanente, como un tabique metálico o plástico. La razón técnica es que un cable de potencia de 480 voltios, por ejemplo, puede inducir un ruido eléctrico en un cable de control a 24 voltios, causando que el equipo electrónico falle o se comporte de forma errática. Además, una falla en aislamiento del cable de potencia podría inyectar alto voltaje a un sistema de bajo voltaje que va a quemar, va a fritar los controladores. Entonces, bajo estas condiciones, es mejor separar la señal de fuerza y la señal de control. Esto también lo podríamos ver en un grupo de electrógenos, donde perfectamente podríamos dividir en una tubería solo los cables de fuerza y en otra tubería, ¿verdad?, levemente separada los cables de control.